Hola, ¿qué tal muchachos? Les habla el profesor Rodríguez Gallegos Hugo Benigno. Vamos a ver el siguiente tema de la clase de fenómenos de transporte, que es un ejercicio que vamos a realizar en MATLAB y es un ejercicio donde va a haber transferencia de calor. Vamos a explicar primero el problema para que podamos ver cómo lo podemos resolver. Vamos a explicar primero el problema. El problema es un ejercicio de transferencia de calor en donde vamos a ver cómo dos barras metálicas aisladas, cada uno de una longitud de centímetros y una sección transversal de 2 por 3 centímetros, están encajadas entre dos paralelos de las dos formas. Una de las paredes tiene 100 grados centígrados y la otra tiene un total de 0 grados centígrados. La pregunta del problema es: ¿cuál de los dos casos se tendrá la mayor transferencia de calor orífica? Los datos que nos está dando el problema es el coeficiente de transferencia del calor para el plomo, que es de 353 watts sobre metro por grado Kelvin, y el coeficiente de transferencia de la plata, que es de 429 watts sobre metro Kelvin. Las dos figuras que estamos viendo aquí son las dos figuras que tenemos que probar. ¿Cuál de ellas es el problema? Tenemos en un extremo de la pared 100 grados centígrados entre dos placas metálicas de plomo y plata, las dos cada una de 5 centímetros de longitud, que están conectadas aquí en serie a otro extremo de la pared, en donde vemos que hay una temperatura de 0 centígrados. Vemos el otro esquema de transferencia de calor en el que con las dos mismas placas, plomo y la plata, también con la misma longitud, pero ahora conectadas en paralelo, las dos conectadas a la lámina, como 100 grados centígrados. Y nos están preguntando en cuál de estas dos se puede observar mayor transferencia de calor. Por lógica, si nosotros hacemos la analogía en estos dos sistemas, ¿cuál de ellos puede ser el que esté dando mayor transferencia de calor? Podemos decir que en el segundo caso. ¿Por qué? Porque tenemos dos partes en donde hay transferencia de calor de manera continua y simultáneamente, mientras en la primera de ellas solamente tenemos una parte por donde está dando esa. Se cuenta que aquí tenemos una llave, dos llaves unidas, y aquí tenemos dos llaves haciendo el mismo trabajo. Por lógica, es esperado que en este sistema se observe mayor cantidad. Eso es parte del problema. Para poder resolver este problema, tenemos que identificar primero cuál es el concepto. Tenemos que el concepto es de transferencia de calor por función. Tenemos que plantear el problema, y estas son las ecuaciones que hemos observado en la clase, donde el calor es igual al coeficiente de transferencia de calor por A mayúscula, que es el área transversal de contacto, que multiplica a la diferencia de temperatura relación a la distancia. De la misma manera, aquí tenemos que ese apartado se determina temperatura más caliente a la más fría. Generalmente vemos que el flujo siempre va a ir de lo caliente a lo frío y dividido entre la longitud. Después, el punto número 3, ya que tengamos identificado el problema y las ecuaciones del problema, vamos a hacer el problema, vamos a resolver el problema, y aquí falta un cuarto punto, que es antes de comenzar deben de ubicarse primero que nada en el directorio que ustedes estén trabajando. Quisiera que noten, por favor, aquí debería de salir, bueno, que noten por favor que estén en el directorio donde van a ustedes a salvar toda la información. Generalmente todos los archivos que generemos, por ejemplo aquí yo estoy en mi directorio, tengo estos archivos, esos son los que van a estar viendo ustedes cuando los necesiten, nos pueden llamar y aquí pueden grabar toda esa información. Si ustedes hacen clic en esta flechita, les va a mostrar una serie de directorios anteriores para que ustedes puedan seleccionar los más comunes, y si no pueden cambiar, ustedes pueden acceder a este icono que está aquí, que les va a permitir a ustedes cambiar de directorio, ¿sí? Una vez que se ubiquen en el directorio de trabajo, quiero que noten ahora que tengo de aquí algunas secciones dentro de lo que es encima de la ventana de Command Window. Esta sección que se abrió se activó cuando yo seleccioné aquí New Live Script. Cuando ustedes presionan en esta área, se van a activar tres orejitas más, tres secciones más, que van a estar directamente asociadas al editor de texto que tiene que ver con New Live Script. Este live script se dice live porque está activamente reconociendo las tareas que tú estás aplicando. Este caso que este nuevo live script que está aquí, ese no tiene un nombre, no está grabado. Este que está aquí ya lo tengo completado, pero vamos a iniciar uno nuevo porque es
es el ejercicio que estamos haciendo. Primero que nada, yo aquí estoy viendo un área gris, estoy insertando lo que es el ejercicio de transferencia de calor, pero esta área gris está indicándome que estoy trabajando en modo de script y yo quiero trabajar en modo de texto. ¿Sí? Tengo el New Live Script activado, lo activamos. Generalmente aquí ustedes lo prenden y van a encender estas orejitas, se les va a poner un nuevo archivo que dice un title.mlx, ¿sí? Se le va a poner de nuevo y ustedes no van a poder grabar el archivo, van a poderlo grabar. Les voy a decir dónde lo van a poder grabar. Aquí está un símbolo de save, grabar, le hacen clic ahí y graban ustedes el archivo con el nombre que ustedes quieran. Ahora, ya para comenzar, aquí yo tengo ejercicio de transferencia de color. Este ejercicio de transferencia de color lo voy a transformar a un texto. Ven, esto que está aquí me está diciendo que esto lo quiero como texto. Vean cómo ya se quitó el área gris que estaba activando lo que es mi sección donde puedo yo hacer la script. Entonces vamos a comenzar ahora sí. Hice ejercicio de transferencia de calor, lo voy a seleccionar y le voy a cambiar el tipo de formato a la letra, que es un título. Porque es un título, le voy a cambiar el color, el tamaño. Y ahora les voy a pedir que a todos le pongan el nombre, pero su nombre le van a poner su nombre y le van a poner su matrícula. En mi caso es el número de profesor. ¿Sí? Aquí le voy a poner mi número de matrícula. En su caso les pido que se lo pongan, por favor. Yo no se lo voy a poner por motivos de seguridad. Aquí voy a cambiar el tipo de nivel del texto que estoy manejando. Le voy a poner un encabezado y posteriormente pues le vamos a poner lo que es el texto del problema. Yo les voy a estar pasando este ejercicio, ustedes lo pueden nomás copiar y pegar y lo ponen en el ejercicio del Live Script. Y aquí ya tenemos el problema escrito, el que les acabamos de leer. Y primero que nada, pues a este problema, para que esté bien explicado, vamos a insertarle una imagen que nos va a ayudar a entender, ¿sí?, el problema que estamos tratando de resolver. Y aquí ya tenemos una imagen, la tenemos divididas en dos. Esta es una imagen que tiene dos esquemas, el A y el B. Y decíamos las circunstancias en que estaban trabajando cada uno de ellos. Y le vamos a poner un encabezado a esta imagen, le vamos a poner figura. Bueno, ya que insertaron su primera imagen, vamos a tratar de etiquetar cada una de las figuras que están contenidas en esta primera imagen. Tenemos primero el esquema A y el esquema B. Entonces vamos a poner figura 1A, aquí tengo un pequeño texto que ya está aquí, es figura 1A, se lo voy a poner aquí. Figura 1 es una barra conectada en serie, y en esta barra conectada en serie lo que vamos a observar es que la transferencia de calor que pase a través del plomo va a ser la misma que la que pase a través de la plata. Entonces aquí tenemos ya una ecuación que vamos a insertar, para la cual vamos a ver lo siguiente. Tenemos aquí este pequeño símbolo de ecuación. De hecho, lo que vamos a ver ahorita, vamos a ver cómo lo puedo yo insertar, porque no va a aparecer en mi ventana, pero mira, aquí parece que ya apareció. Vean cómo cambiaron aquí los símbolos que tenemos. No sé qué pasa, si vaya a ofrecer. Sí se están observando muy bien. Y a ver si esto se observa. Sí, miren, se observan muy bien, perfecto. Generalmente no se veían, entonces qué bueno que se están observando. Observen bien cómo yo, al teclear esa sección de ecuación, se marcó un área blanca con un pequeño borde azul, que es donde yo voy a hacer mi ecuación, que es igual a la transferencia de calor, es igual a la constante de transferencia de cada uno de los elementos, que multiplica a el área de contacto transversal, que multiplica a la diferencia de temperatura dividido entre la diferencia de distancia, ¿sí? Entonces esta es la primera parte. Ahora, esta transferencia de calor tiene que ser hecha ¿para cuál de los elementos? Pues tiene que ser hecha para cada uno de los elementos. Quiere decir que aquí tenemos que tener que la transferencia de calor del caso del plomo tiene que ser igual a la transferencia a la
al coeficiente de transferencia del calor del mismo elemento multiplicada por el área transversal por la diferencia de temperatura en la distancia. Entonces tenemos que toda esta transferencia de calor va a ser igual, y aquí vamos a borrar nomás lo que es esta parte, va a ser igual a la transferencia de calor que vamos a observar en el lado del metal de plata, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver que esto va a ser igual al coeficiente de transferencia de calor de la plata, ¿sí? Que va a multiplicar al área, que va a multiplicar a la diferencia de temperatura dividida entre la diferencia de distancia, que es la que recorren cada uno de los elementos. Aquí hay que recordar que este es el coeficiente de transferencia de calor de la plata. ¿Sí? Entonces, vemos que en el caso de esta figura A, figura 1A, que son barras conectadas en serie, vamos a observar que la transferencia de calor que pasa de aquí para acá es la misma. Entonces aquí ya nomás sabemos que la misma cantidad de calor transferida en el plomo va a ser la misma cantidad transferida en la plata. Entonces aquí vamos a pasar a la siguiente figura, en donde vamos a ver que en la figura 1B, de hecho aquí también ya lo tengo escrito, lo voy a copiar nada más. En la figura B vamos a ver que 1B, vamos a ver que son barras conectadas en paralelo, en donde la transferencia de calor en este estado va a estar dada por la siguiente ecuación, en donde la transferencia de calor total va a ser igual a la suma, y disculpen aquí porque no inserté la ecuación, pero aquí tengo que insertar la ecuación, insertar ecuación, ¿sí? Pues aquí insertamos la ecuación, ya se me abrieron estas opciones, y aquí yo puedo fácilmente hacer una copiar y pegar. Puedo copiar y pegar la que es la ecuación y la puedo poner aquí si quieren, para no volverlo a teclear. No se me ¿sí? Vamos a volver a copiar y a ver si lo podemos pegar. ¿Sí? Ya nos dejó. Ahora vamos a hacer una modificación a estas dos ecuaciones, porque en el caso de el esquema en paralelo tenemos que la transferencia de calor total va a ser igual a la transferencia de calor del plomo más la transferencia de calor de la plata. Quiere decir que aquí, muchachos, en esta figura vamos a tener dos transferencias simultáneamente pasando a la pared. Entonces en este caso va a estar igualada la cantidad de calor, y en este caso van a ser sumadas, ¿sí? Ahora ya estamos haciendo lo que es la segunda parte del problema. En la segunda parte del problema estábamos indicando, ¿sí?, que teníamos que plantear el problema cómo se tiene que resolver, para lo cual ya lo hicimos. Ahora hay que identificar cómo resolver esta ecuación. Bueno, y ya que identificaron el concepto, ahora tenemos que entrar a hacer lo que es el planteamiento del problema, ¿sí?, que es el paso número 2 que vimos en la presentación. Aquí voy a escribir yo esto desde aquí, y a esto, como es el segundo paso que nos vamos a tomar para resolver el problema, lo voy a poner como encabezado, ¿sí?, que es para plantear la parte de la resolución del problema. Tenemos que plantear cómo vamos a resolver esto en base a las ecuaciones que tenemos en el caso de transferencia de calor, ¿sí? Aquí tenemos que para esto tenemos que resolver de la siguiente manera. En el ejercicio de la figura 1A tenemos que ver que, como tenemos aquí una transferencia de calor, y tenemos que ver la diferencia entre el punto de contacto con la pared y el punto de contacto con el metal plata. Entonces tenemos la temperatura de 100 grados centígrados aquí, pero no tenemos la temperatura en este punto, ¿sí? De hecho, por eso nos faltaría aquí insertar otra figura que nos va a ayudar a representar ese esquema. Esa figura la tenemos aquí guardada, ustedes a lo mejor no la ven, pero esta figura nos va a ayudar a saber que en el caso del esquema que estamos en serie, no tenemos el valor de la temperatura justo en medio de las dos placas. Por eso vamos a tratar de resolver para esta variable. Entonces, como tenemos que
En este caso tenemos que igualar, o tenemos más bien las dos ecuaciones igualadas. ¿Por qué? Porque la transferencia de calor en el plomo va a ser igual que el que tenemos en la plata. Entonces tenemos el problema como está indicado aquí arriba. Tenemos que la transferencia de calor del plomo va a ser igual a la transferencia de calor de la plata. Podemos copiar estos si queremos. Lo podemos copiar tal cual y lo podemos poner abajo, porque vamos a hacer una serie de espejes, ¿sí? Vamos a insertar la ecuación, y en esta ecuación vamos a hacer varias cosas en donde tenemos que definir bien qué es lo que está pasando. Primero que nada, sabemos que la distancia que tiene cada una de las placas es la misma, son 5 centímetros, como pueden ver en el problema, ¿sí? En la placa tenemos una distancia de 5 centímetros. Entonces estos 5 centímetros, como son los mismos que están aquí y los mismos que están aquí, ahora tenemos otra parte de la ecuación. Lo voy a copiar igual, pero le voy a borrar las variables que vamos a ir quitando y por qué las vamos a ir quitando, ¿sí? Aquí ya no vamos a tener la parte de esta parte, ¿sí? Vamos a poner más de t, ¿sí? Y como eso lo tenemos que quitar aquí también, ya no vamos a tener esa parte, ¿sí? Solamente vamos a tener de t. Sí, porque la misma distancia de este lado va a ser la misma distancia de este lado. Ahora, ¿qué tenemos en cuestión del área? Pues el área también en los dos extremos es la misma, y como está igualada en los dos, pues lo vamos a eliminar. Vamos a eliminar el área también. ¿Por qué? Porque es la misma sección en los dos extremos. ¿Y qué nos queda? Nos queda que la diferencia de temperatura multiplicada por el coeficiente de transferencia del plomo va a ser igual a la diferencia de temperatura multiplicada por la coeficiente de transferencia de la plata. Y en este caso tenemos que la temperatura caliente menos la temperatura fría, esa es la diferencia de temperatura, igual aquí. La temperatura caliente menos la temperatura fría nos va a dar este valor. ¿Y qué es lo que va a pasar aquí? Que en realidad tenemos la temperatura caliente y la temperatura fría para la transferencia de calor del pobre. Quiere decir que aquí tenemos esta temperatura, pero no tenemos esta. Quiere decir que aquí podemos decir que un extremo es igual a 100 grados centígrados, pero el otro extremo tenemos la incógnita que es la T. Igual en el otro lado, al inicio de la barra, tenemos que la temperatura justamente aquí no la conocemos, entonces tenemos que es T, que va a ir la temperatura de T a la temperatura fría, que es que, ¿cuánto? 0 grados centígrados, ¿verdad? Porque de aquí a acá tenemos aquí una temperatura y va a ir hasta 0 grados centígrados. Aquí tenemos ya una parte resuelta de tenemos que resolver para T. Aquí va a ser importante resolver para T. Bueno, ahora nos toca poner la tercera sección. Y en la tercera sección tenemos que es resolución del problema. O lo voy a copiar directamente de acá, que es solución del problema, ¿sí? Vamos a poner solución del problema, ¿sí? Y lo vamos a poner en encabezado. Ahora, ya que tengamos el tercer paso, que es el que nos va a permitir a nosotros empezar a resolver esta incógnita, tenemos que ver cuáles son las variables que tenemos. Y para ingresar las variables que tenemos, vamos a usar una sección dentro del LiveScript, una sección que se llama código. Este icono que está aquí, que es una especie de hoja en blanco con una serie de textos, es donde vamos a dibujar el código. Para insertar esto va a pasar lo mismo que con las imágenes, nomás que vamos a ver una sección gris que el programa va a identificar como un código. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? ¿Sí? Aquí lo que vamos a hacer es definir nuestras variables. ¿Cuáles son las variables que tenemos? ¿Sí? Vamos a ver lo que está pasando aquí. Miren. Vamos a ver cuáles son las variables que tenemos dentro del problema. Tenemos el coeficiente de transferencia del calor del plomo, ¿verdad? Vamos a hacer una variable y le vamos a poner justamente así como está, KPB, a lo cual lo vamos a igualar al valor que nos está dando el problema. ¿Cuál nos está dando el problema? Nos está dando el valor de KPB es igual a 353. Y pues le ponemos 353, le ponemos punto y coma.
¿sí? Ahorita el punto y coma dentro del código de MATLAB nos va a decir que no va a mostrarnos el resultado, pero aquí le tenemos que poner una indicación cuáles son las unidades bajo las cuales se está escribiendo este valor del coeficiente de transferencia de calor. Estas unidades nos están dando, vamos a poner signo de porcentaje, porque para que dentro de MATLAB nos reconozca el programa que vamos a hacer una anotación que no es código. Nosotros aquí en esta parte negrita vamos a generar una nueva variable que se llama el coeficiente de transferencia de calor del plomo, pero vamos a ponerle aquí un escrito que nos está diciendo las unidades son, o las unidades están dadas en watts sobre metro por, voy a copiar el símbolo de aquí arriba, ¿no? Porque para no tener que buscarlo, watts por grado Kelvin, ¿sí? Esa va a ser la primera variable que vamos a ingresar. Ahora vamos a hacer la siguiente variable que es el coeficiente de transferencia de calor de la plata, ¿sí? La plata, y esta va a ser igual a 429 coma, y pues podemos copiar lo que está arriba, ¿no? Para tener claro que las dos unidades están en la misma manera. ¿Y qué nos falta también? ¿Qué nos está dando también? Nos está dando la distancia, y nos está dando el área transversal, nos está dando la distancia. ¿Cuál es la distancia recorrida? Distancia recorrida por placa, lo vamos a abreviar así, por placa, va a ser igual a, lo vamos a poner esto hecho en metros, nos está dando en 5 centímetros, pero estamos manejando como las unidades de los coeficientes de transferencia de calor lo estamos manejando en metros, vamos a tratar de poner los centímetros en metros, y en este caso es 0.05, y vamos a especificar con una anotación dentro del programa que las unidades están en metros, ¿sí? Ya hemos declarado que están en metros. Ahora podemos estimar el área transversal. El área transversal lo voy a abreviar como así, área transversal, que es igual a ¿qué? Decíamos tiene 2 por 3 centímetros, que es 0.02, lo vamos a hacer en metros, recuerden, multiplicado por 0.03. Esa nos va a ayudar a estimar el área transversal de contacto de las dos placas. Y estas son unidades ¿en qué? En metros cuadrados. ¿Sí? Hay que tener en cuenta siempre todas las unidades que estemos manejando. Ahora bien, muchachos, fíjense bien lo que va a pasar. Ya anotamos aquí algunas de las variables importantes que necesitamos. Ahora necesitamos resolver esta ecuación que tenemos aquí. Necesitamos resolver para T, ir a poder encontrar T y determinar lo que es la transferencia de calor para el plomo y la transferencia de calor para la plata. ¿Cómo le vamos a hacer así ahí? Bueno, pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a resolver para T en la figura número 2. Y de hecho, pues tenemos que tener de figura 2, resolver la temperatura indicada en el contacto de las dos láminas metálicas. ¿Sí? Resolver el temperatura. Entonces la figura número 2 nos está indicando en qué punto tenemos que poner atención, porque esa temperatura no la tenemos. ¿Sí? Y aquí es importante remarcar que este es lo que tenemos que encontrar. ¿Sí? Ahora aquí vamos a ver unas cosas que son muy buenas dentro de MATLAB. Bueno, una cosa, antes de continuar vamos a salvar lo que hemos hecho hasta ahorita, vamos a grabarlo, y para eso vamos a aplastar este icono que está aquí y le vamos a poner grabar, y nos va a preguntar cómo queremos grabarlo. Yo ya tengo aquí ejercicio 1, voy a ponerle ejercicio 2,
¿sí? Le voy a poner ejercicio 2 y lo voy a guardar. Ahora sí, a partir de este momento pues ya tenemos el nombre de ejercicio 2, ¿sí? Ya lo tenemos grabado todo lo que hemos hecho hasta ahorita, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a resolver para esta ecuación, y para esto MATLAB tiene una serie de herramientas muy interesantes, ¿sí? Vamos a ver cómo tenemos aquí una ecuación con una incógnita y tenemos aquí una igualación con otra ecuación que tiene otra incógnita. Dentro de MATLAB vamos a usar código para resolver. Para hacerlo tenemos que declarar una variable que donde se va a almacenar t, ¿sí? T necesita ser reconocida por el programa como una variable que es una incógnita, y tenemos un comando que se llama sims. Sims es la función que nos va a permitir a nosotros decirle que en MATLAB estamos tratando de resolver para una variable desconocida que es t, y por favor reconócela, ¿no? Ahora, fíjate lo que está pasando aquí. Yo le voy a poner enter. Vamos a hacer una cosa para que ustedes vean lo que está pasando. Primero que nada, aquí, esta sección que tenemos donde tenemos código, lo vamos a correr. Vamos a correrlo un poquito nomás para que corra esto y esto, y vean lo que pasa en este momento. Vamos a usar este pequeño icono de la flecha verde. Vamos a esperar a que termine el programa. Aquí lo podemos parar. Aquí vemos que está corriendo, ¿sí? Entonces, cuando esté corriendo, fíjense bien lo que sucedió. Nos hizo aquí dos cálculos el programa en base a este código que teníamos aquí. Nos hizo el cálculo de la distancia, ¿sí? La distancia, bueno, más bien declaró la variable con la distancia, declaró el coeficiente de transferencia de calor de los dos metales, y hizo el cálculo del área transversal. Entonces aquí miren, nos hizo el cálculo del área transversal, nos aplicó el área que estamos utilizando, y aquí en el workspace nos está almacenando las variables que estamos generando en este momento. Y fíjense bien cómo es importante ver cómo estamos nosotros almacenando estas variables que van a ser utilizadas dentro del programa. Ahora fíjense bien cómo declaró estas variables como variables con valor continuo, si son valores diferentes a los que hizo con la variable t. ¿Sí? Este es un símbolo, esto lo está tomando como un símbolo que lo va a utilizar dentro de una ecuación. Ahora tenemos aquí nosotros esta ecuación, esta es la que tenemos que resolver. Fíjense bien, la voy a copiar y la voy a pegar en la parte de abajo de donde está el código, ¿sí? Bueno, no me está dejando, lo voy a sacar así. Bien, voy a quitar esta parte de aquí para poner un poquito más de espacio, y lo voy a copiar directamente como lo estamos viendo. Entonces decimos que el coeficiente de calor K, recuerden que es plomo, el coeficiente de calor del plomo es igual, multiplicado por la diferencia de temperatura. Voy a poner aquí el símbolo de multiplicar por la diferencia de temperatura, que es 100 menos T, ¿sí? Esto va a ser igual a el coeficiente de la plata, aquí me la está dando ya, que multiplica a T menos 0. Esta es la ecuación que queremos resolver, pero si yo le pongo aquí a MATLAB que me la resuelva, no me la va a resolver porque no estoy trabajando con variables que estén reconocidas por MATLAB. Miren, le voy a poner enter y me va a poner un error. De hecho, puedo agarrar toda esta variable y fíjense lo que podemos hacer para probarla. Podemos irnos aquí, vamos a limpiar la command window y vamos a teclear aquí lo que acabo de escribir, y vean lo que nos marca un error. Sí, nos marca un error porque no podemos igualar aquí en esta, porque no estamos igualando esto con esto, no lo podemos igualar, no es correcto, lo tenemos que relacionar. Para relacionarlo, lo que podemos hacer es ponerle dos signos de igual, ¿sí? Que nos va a decir que es proporcional o es casi igual, o que lo queremos hacer equivalentes, y lo podemos tratar de correr, ¿sí? Ahora nos está diciendo que estamos usando un subíndice del símbolo de sims. Bueno, los vamos a igualar, y ya después de igualarlos tenemos que pedirle a MATLAB que resuelva para la incógnita que acabamos de declarar, y para eso vamos a usar el comando solve
y vamos a tratar de correrlo. Ok, aquí nos está marcando un error porque no estamos declarando bien lo que es la indexación de la ecuación que tenemos que resolver. MATLAB tiene que tener tiene que considerar toda esta operación como una sola operación, y si no ponemos como tal, no nos va a ayudar a resolver. ¿Sí? Vamos a ver si ahora sí nos deja correrlo. ¿Sí? Vamos a poner bien lo que es el resolver. Vamos a resolver con el coeficiente de transferencia de calor del plomo y multiplicado por la diferencia de temperatura, y vamos a ser equitativas las dos ecuaciones, en donde el coeficiente de transferencia de calor de la plata, perdón, esta variable está mal. Yo creo que ese fue parte del error. Aquí, muchachos, es importante notar que tenemos una variable que yo tecleé mal y me estaba diciendo que estaba en mayúscula, yo la estaba poniendo en minúscula, y eso es parte del problema. ¿Sí? Vamos a ver si ya se resuelve. ¿Sí? Ya se resolvió, miren, ya me resolvió para t, pero me está dando un valor imaginario, parcialmente resuelto. Quiere decir que no me está dando el resultado como yo lo espero utilizar. Entonces me está diciendo que esta resolución, si yo divido 17.650 sobre 391, me da el resultado de t. Vamos a ver qué pasa. Vamos a hacer la prueba. Recuerden que tienen ustedes aquí en la sección donde pueden hacer ese tipo de pruebas. ¿Sí? Si ustedes aquí en el Command Window tienen 17.650 dividido sobre 391, les da el valor de t, que es igual a 45.407. Esa es la diferencia en grados. Fíjense bien que hay que notar una cosa. Vamos a poner una anotación ahorita, pero como no nos está dando el resultado como en la escala que queremos, tenemos que hacer una variación a esta ecuación. Esa variación tiene que ver con lo que sigue. ¿Sí? Para poder nosotros transformar esta parte, ¿sí?, en un valor escalar, vamos a usar el comando single, y vamos a poner todo esto entre paréntesis. ¿Sí? Y este comando single yo creo que nos va a permitir ya tener este valor como nosotros lo queremos usar. Vamos a ver exactamente, miren, ya nos transformó y nos calculó el valor de t. Ya sabemos ahora cuál es la temperatura que vamos a tener aquí en el valor de t, que es igual a 45.114. Entonces, ya teniendo ese valor, ya nosotros podemos decir, bueno, toda esta variable que está aquí ya me estima lo que es la incógnita de t. Esta incógnita de t ya la encontramos usando estos comandos. Ahora lo que queremos hacer es pasar este valor, lo queremos pasar a una variable, y para eso lo vamos a declarar. Esta variable vamos a poner temperatura desconocida, lo voy a igualar y voy a usar paréntesis para encerrar todo esto dentro de este paréntesis. ¿Sí? Voy a encerrarlo y voy a declarar esta variable de temperatura desconocida, le voy a asignar este valor que está aquí. Vamos a ver qué sucede. Ya me dice aquí que la temperatura desconocida va a tener el valor de que es un single, ¿sí?, que es la incógnita de t, y ya me la está poniendo aquí. Miren, temperatura desconocida igual a 45.1407. Entonces ya tenemos resuelto este punto que está aquí, ya lo pudimos resolver. Ahora vamos a anotar qué es lo que está pasando aquí. Lo que está pasando aquí es que estamos resolviendo para temperatura, y hay que notar una cosa: el coeficiente de transferencia de calor está dado en watt sobre metro por grado Kelvin, y en el caso de la diferencia de temperatura, los valores de grados Kelvin y los grados centígrados tienen una equivalencia, en realidad está sumando una misma cantidad a los valores de grados centígrados para poder transformar en Kelvin. Pero como son diferencias lo que estamos obteniendo, entonces podría ser que podemos usar cualquiera de las dos escalas. Podemos transformar a grado centígrado a Kelvin, o podemos dejarlo en grado centígrado, y la diferencia no debe de cambiar mucho. Entonces hay que notar que la temperatura se maneja
en grados centígrados. ¿Sí? En el caso de la diferencia, entonces quiere decir que ese resultado que nos está dando ahorita el programa, pues es una diferencia que está registrada en grados centígrados por el hecho que estamos manejando esa escala en este caso, ¿no? Y no nos va a afectar mucho. Ahora, ya podemos resolver en base a esta temperatura, ya podemos resolver la transferencia de calor. Y vamos a ahora escribir en texto, que es, vamos a resolver para el esquema en serie cuál es la transferencia de calor. Para el esquema en serie ya tenemos las variables, ya lo único que tendríamos que hacer es asignar variables nuevas, que es la transferencia de calor. Perdón, aquí tenemos que agregar código y vamos a agregar una variable nueva. Aquí puse una sección, no quería poner una sección. Agregué una sección, muchachos, que esto no es lo que quería hacer. Vamos a agregar código. Entonces vamos a calcular la transferencia de calor ya que tenemos la temperatura estimada. Y vamos a decir que la transferencia de calor para el caso de la lámina de plomo es igual a, que decíamos que es el K. Nos va a dar ya la variable, lo único que puse es K y me está diciendo, ¿quieres usar una de estas variables? Sí, quiero usar la de la coeficiente de transferencia de calor de la variable A de plomo. Entonces lo vamos a multiplicar por área. Ya tienes la variable de área transversal, sí, ya la tengo, aquí está, me la está mostrando porque ya la declaré. Vamos a multiplicar ahora por la diferencia de temperatura. La diferencia de temperatura ya la tenemos, que es de 100 menos T. Ya saben cuál es T, ¿verdad? ¿Sí? T es la temperatura, ya la tengo asignada, es la temperatura desconocida que no teníamos. Ya la declaramos ahí, ¿sí? Ahora le podemos poner aquí que vamos a hacer una anotación para explicar esta parte, que es estimación de transferencia de calor para la lámina de plomo. ¿Sí? Ahora nos falta calcular el coeficiente de la transferencia de calor para la plata, que es Q AG. Ya tenemos ahí la variable, nos está dando la variable QAG. Esa es una nueva variable, no la tiene todavía el programa, pero sí, la que tiene el coeficiente sí lo tiene, K AG de la plata, multiplicada aquí también por el área transversal, aquí también la tiene, multiplicada también por la temperatura desconocida, Tem menos, ¿qué sigue? 0, ¿verdad? Entonces 0, aquí también ya vamos, de hecho podemos copiar esto de arriba y podemos nomás cambiar el valor para plata AG, ¿sí? ¿Y qué unidades nos va a dar aquí? ¿Sí? ¿Qué unidad nos está dando? Nos va a dar unidades en watts, igual aquí, unidades en watts, ¿sí? Entonces ya aquí nos va a calcular, vamos a ver si lo podemos estimar. Vamos a correr este pequeño problema esperando que esté bien. Y aquí nos está dando ya lo que es la transferencia de calor. Fíjense bien cómo es la 11.61. Nos está dando 11.61. Bueno, aquí parece que hay un pequeño problema y lo vamos a corregir en este momento. Aquí en esta sección tenemos que considerar que tenemos la diferencia de temperatura, pero no hemos considerado la distancia. Aquí estábamos en esta ecuación un poquito atorados, pero nos estamos olvidando que tenemos que ver cuál es la distancia que recorre esa transferencia de temperatura. Entonces tenemos que considerar eso y eso lo vamos a poner aquí. Entonces, para poder calcular esto tenemos que poner todo esto entre paréntesis y dividir entre lo que es la variable que es distancia, dist, exactamente, disp, distancia, transferencia. Igual lo vamos a hacer aquí.
Ponemos esto entre paréntesis y dividimos entre disp, la distancia, ¿sí? Entonces aquí ya pudimos, ahora sí, ya tenemos el coeficiente de transferencia de calor, tenemos el área transversal y tenemos la tasa de cambio de temperatura en base a la distancia que está en los dos, que es de 100 a temperatura desconocida sobre la distancia recorrida en el plomo, y tenemos de la temperatura desconocida hasta 0 grados centígrados con la distancia que recorre en la plata. Entonces, vamos a correr esta pequeña sección para ver si nos da 232.3841, y estos son watts, ¿sí? Son watts. Y bueno, muchachos, ahora continuando ya determinando la transferencia de calor en el caso de la plata, en el caso del plomo, vamos a tratar de imprimir los primeros resultados que hemos obtenido hasta hoy. ¿Cuáles son los primeros resultados? Bueno, ya obtuvimos la incógnita T y ya obtuvimos el calor transferido en plomo y en la plata. Ahora vamos a usar un comando nuevo que es fprintf, ¿sí? fprintf. Vamos a abrir un paréntesis, vamos a poner un comando n y vamos a escribir un texto. La temperatura encontrada entre las dos barras de plomo y plata es de, voy a poner un espacio y voy a poner un símbolo de porcentaje G. Ya que pongan el signo de porcentaje G, van a asegurar que ya tienen la comilla ahí y van a poner coma. ¿Y cuál es la variable que nos está diciendo cuál es la temperatura entre el plomo y la plata? Pues es temp, y aquí nos está diciendo temp desconocida, ¿sí? La temperatura desconocida, esa es la variable que necesitamos ahí. ¿Y qué necesitamos poner más también? Pues necesitamos poner también a estos valores, le tenemos que poner también cuáles son las unidades en las cuales está, y podemos usar otra vez de nuevo, lo podemos copiar, de hecho fprint, aquí le falta una T, fprint, nos vamos al final, fprintf, y si quieren pueden ponerle, abrir paréntesis, pueden ustedes poner la comilla y le ponen entre comillas un guión n y le pueden poner que está en grados centígrados. A ver, lo pongo por acá, lo voy a poner aquí, voy a poner que está en grados centígrados y le voy a poner un espacio, ¿sí? Entonces vamos a ver qué dice, vamos a escribirlo a ver qué pasa, le ponemos correr. Y aquí nos está escribiendo el programa, nos está diciendo la temperatura encontrada entre las dos barras de plomo y plata es de 45.14 grados centígrados, ¿sí? Pues ya con este comando que estamos viendo aquí, muchachos, ustedes pueden darnos el resultado a través del texto que están poniendo. Ahora vamos a necesitar también este mismo comando fprintf y lo vamos a usar para mostrar la información de la transferencia de calor en cada una de las láminas, ¿sí? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos fprintf y vamos a poner ahora la transferencia de calor en la barra de plomo. Le borran esto, es de, y le ponen aquí la variable, pues la variable Q plomo, ahí está, esa es la variable para Q plomo. Y también vamos a decirle que estas son unidades en watts. Creo que watts se escribe con H, ¿verdad? Doble T watts, creo que le escribí mal aquí arriba, una disculpa ahí, muchachos. Sí. A ver.
No sé si en inglés o en español está con H. Voy a revisar esto. Bueno, al parecer parece que sí está escrito así en algunos casos, watts. Entonces sí, vamos a dejarlo ahí, watts. Entonces ya aquí tenemos ya F'F y vamos a imprimir lo que es el resultado de la transferencia de calor del plomo. Vamos a copiar y pegar esta misma y vamos a poner la transferencia del calor de la plata. ¿Sí? Y también la vamos a dejar en watts. Entonces voy a checar a ver si no tengo aquí algunos errores ortográficos. En watts, plomo, lámina, copio el acento, lámina, diferencia de calor, estimación, el acento, estimación del acento. Hay que anotar, si no va con T, anotar, grados centígrados, unidades estándares. Entonces, bueno, parece que ahí va a estar, muchachos. Entonces sí, vamos a correr esta pequeña sección, este script, para ver cómo nos muestra los resultados. Sí, vamos a mover esta ventana para ver los resultados. Y aquí están, miren, la transferencia de calor para la barra de plomo es de 232.384 watts. Aquí podemos crear un espacio, ¿no?, para que no esté pegado. Y la transferencia de calor para la barra de plata es de 38. De hecho decíamos que sí, en el caso de este esquema de serie, los dos transferencias de calor se dan como igual, ¿sí? Se dan iguales, pues este es lo mismo. Ahora vamos a tratar de resolver para el caso de el esquema donde tenemos la transferencia de calor en paralelo. Y bueno, para el caso para resolver, ahora vamos a resolver. Vamos a poner ahora texto, un poquito de texto para explicar la situación de lo que vamos a hacer. Ahora vamos a resolver para el esquema en serie. Vamos al esquema en serie. Vamos a ver, en este caso en serie, no es en serie, es en paralelo. ¿Cuál es la transferencia de calor? Vamos a poner este chupón, está bien. ¿Cuál es la transferencia de calor? Lo mismo aquí arriba. ¿Cuál es la transferencia de calor? Entonces ya vimos cómo lo hicimos en el caso en serie en el problema, y en el segundo problema pues ya saben que tenemos que sumar, calcular cada uno. Tenemos que calcular cada una de las láminas, la de plomo y la de plata, y después tenemos que sumarlas, ¿sí? Entonces tenemos que el coeficiente de transferencia de calor. Aquí, muchachos, podemos usar la variable como está. De hecho podemos usar la misma variable y podemos reemplazarla con los nuevos resultados, o podemos declarar una nueva variable para distinguirla entre los dos problemas, pero en este caso podemos usar la misma variable. Vamos a ponerle Q PB del plomo y vamos a decir que es igual, ¿sí? Perdón, estoy diciendo texto. Necesitamos hacer código. Entonces, necesitamos código, entonces tenemos que Q PB esto es igual a que la transferencia de calor de el plomo que multiplica al área transversal que multiplica a la diferencia de calor, que es de 100 menos 0, y esto dividido entre, ¿recuerdan? Esto tiene que estar entre paréntesis también, entre la distancia, ¿sí? Ese es el primer problema, y este es la transferencia de calor. Perdón, tenemos que ponerle en paréntesis para declarar que esto es una anotación del código.
transferencia de calor de la de plomo en paralelo. Es transferencia de calor de la lámina de plomo en paralelo. ¿Sí? Entonces esto nos debe dar el resultado de la transferencia de calor de la lámina de plomo. La podemos hacerlo correr para ver qué nos dice que es. ¿Sí? Ya nos está dando aquí el nuevo resultado, que es de 423.6, ¿sí? Watts. Tiene que ser watts. Ahora podemos usar lo mismo, lo podemos copiar, lo podemos pegar aquí y podemos cambiar las variables. ¿Sí? Aquí ya no necesitamos la de plomo sino la de plata, que es AG, y aquí no necesitamos la de plomo sino la de plata también, que es AG. Aquí la podemos tomar de la lista que nos está presentando, y esto lo dejamos igual porque también está pasando de 100 grados centígrados a 0 y es la misma distancia que está recorriendo, son 0.05 metros. ¿Sí? Y aquí también podemos correrlo para ver qué resultado nos da. Nos dice que este es igual a 514.8 watts. Ahora, ¿qué nos falta hacer? Ahora sí vamos a generar una nueva variable. Esa nueva variable sí va a ser el calor total transferido, y este va a ser igual a QPB más QAG. Y aquí ya nos da el resultado total. Vamos a hacer otra anotación. Conectamos el signo de porcentaje y hacemos una anotación. Este es el total de calor transferido en el esquema en paralelo. ¿Sí? En paralelo. Y podemos hacer que, pues podemos también hacer lo mismo que estamos haciendo aquí arriba. Podemos tratar de imprimir el resultado para que nos lo dé dentro del programa, y aquí podemos la transferencia de calor del sistema en paralelo es de espacio, y le ponemos la variable, que la variable que estamos usando es que Q total, ¿sí? Transferencia de calor total, y está dado también en watts. Ahora vamos a ver qué nos da el resultado, nada más para ver que sí funciona, y vemos cómo se ve. Y sí, la transferencia de calor del sistema es de 938.4 watts. Vean bien cómo aquí ya podemos decir la diferencia entre los dos sistemas, los que están en serie y los que están en paralelo, y como aquí sumados nos da una cantidad mucho mayor que los que están en serie. ¿Sí? Ahora sí, el último punto del problema sería que ya podemos concluir, y el punto número 4 para terminar este problema es poner texto. Vamos a poner texto y vamos a conclusión. Conclusión. Bueno, en la conclusión, muchachos, estoy dando cuenta de una cosa. Creo que estoy confundiendo watts, no se escribe con H en español, creo que va con una T. Entonces creo que aquí vamos a corregirlo de nuevo. ¿Sí? Estaba bien como lo había puesto y me confundí otra vez, muchachos. Me disculpo. Yo lo tenía bien y me confundí. Vamos a ver dónde más lo puse. Yo creo que la próxima voy a usar la letra para no tener que modificar esto tantas veces. Bueno, parece que ya, ¿sí? Entonces yo aquí les voy a apuntar la conclusión, que ya la escribí, muchachos, para no llevar más tiempo. Aquí voy a anotar la conclusión, y la conclusión es esta.
¿sí? Es esta. Entonces decimos que aquí, al responder a la pregunta en cuál de los dos casos se tendrá la mayor transferencia de calor o corriente calorífica. Bueno, debido a que en el caso 1 se transfiere un total de 232.384 watts y en el caso 2 un total de 740, algo está pasando. Bueno, aquí tenemos esto y aquí en realidad el resultado que nos debe dar en el total es de 938 watts. ¿Sí? Bueno, y como conclusión, muchachos, tenemos que, al responder a la pregunta ¿en cuál de los dos casos se tendrá mayor transferencia de calor o corriente calorífica? Debido a que en el caso 1 se transfiere un total de 232.384 watts y en el caso 2 un total de 938.4 watts, el sistema 2 en paralelo es el sistema que transfiere mayor cantidad de calor. La razón es porque los dos barras de plomo y plata en paralelo permiten mayor flujo de calor simultáneamente que una barra compuesta de dos materiales unidas en serie. Esa es la conclusión, muchachos. Entonces les voy a pasar este trabajo esperando que lo puedan replicar. Al final de esto ustedes van a hacer lo siguiente: van a ver dos pequeños comandos que aquí ya terminando el problema, todavía no hemos concluido en totalidad, pero ya terminando este problema, llegando a este punto, hay que revisar un poquito más que la redacción no esté muy confusa. Les voy a pedir que hagan eso, graben el problema por favor para que no lo vayan a perder. Y vamos a hacer lo siguiente: podemos ver aquí las respuestas del código o podemos incrustar las respuestas del código dentro de nuestro documento, y aquí podemos ver cómo cada uno de los resultados se van a insertar en el texto. Ahora, como este es el primer ejercicio de MATLAB que me van a entregar, lo vamos a hacer lo siguiente: podemos grabar nosotros aquí save y hacer en PDF. Aquí yo tengo un pequeño situación con la formación del PDF y no me deja. Lo que voy a hacer aquí es usar otra cosa, igual lo pueden usar ustedes en caso de que funcione. Pueden ustedes hacer esta opción si les trabaja. En mi caso no trabajó, pero si en su caso trabaja, pueden usar esta de exportar en PDF. Pero lo que yo voy a hacer es hacer un print y voy a imprimir en PDF y voy a ponerle a aceptar, ¿sí? Y voy a grabar aquí en mi ejercicio, lo voy a poner como ejercicio número 2, ¿sí? Que es el nombre del archivo, ejercicio 2 en PDF. Lo voy a poner guardar. Entonces ese archivo que acabamos de grabar, muchachos, se los voy a mostrar. Y eso que están viendo ahorita, eso es el archivo en PDF, el formato en PDF que acabamos de grabar. Revísenlo bien para que vean que incluye todos los resultados que generaron dentro de cada código, y revisen bien que la escritura pues esté clara, que no esté confusa. Y una vez que ya terminen de revisar su archivo en PDF, es el archivo como lo van a subir dentro de la plataforma de Google Classroom. Este archivo es el que se les va a revisar como ya trabajo entregado, de que ya concluyeron ustedes el ejercicio. Y bueno, muchachos, agradezco su atención, nos vemos la próxima vez.